que ya se empiezan a traducir en hechos concretos. Por ejemplo, pretender aprobar una ley en el Congreso norteamericano que sanciona de cierta manera a Venezuela. Las amenazas de tomar medidas con respecto a funcionarios o exfuncionarios venezolanos, sin darme ningún tipo de explicación. Tiene que tener una respuesta de parte del gobierno venezolano, ¿no? Y qué hacer frente a esa escalada, porque hay un escalamiento, indudablemente. A mí me han preocupado mucho que hasta el propio presidente Obama dice algunas cosas, desliza algunas cosas. Y más me preocupa, por ejemplo, que John Kerry, con quien tú tuviste una magnífica reunión, me la comentaste esa oportunidad en Guatemala con él, y pareció un hombre distinto frente al problema venezolano. Ahora tiene un viraje sorprendente, ¿no? ¿Qué hacer entonces? Mira, en primer lugar, José Vicente, que hay que recordar, y esto es importante recordarlo, que nosotros como nación libre e independiente no le reconocemos al gobierno de los Estados Unidos ni a su parlamento ninguna autoridad extraterritorial para legislar contra Venezuela o sobre Venezuela, ¿no? Y tampoco está en el marco del derecho internacional el tema de las sanciones unilaterales de cada uno de los países, ¿no? Hay unos principios básicos del sistema de Naciones Unidas que tienen que ser respetados. Por eso el presidente Nicolás Maduro me ha instruido y vamos a hacer una denuncia formal ante la Organización de Naciones Unidas por la violación de la Carta de Naciones Unidas, ante la Organización de Estados Americanos por la violación de la Carta Interamericana. Vamos a hacer una denuncia formal ante la CELAC por violación o contrariar los principios constitutivos de nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, e igualmente ante la Unión de Naciones Suramericanas. ¿Cuándo lo va a hacer? Vamos a comenzar la semana que viene la reunión ordinaria que hay de cancilleres de UNASUR en Ecuador. Voy a presentar en nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de nuestro pueblo la primera denuncia formal con todo un expediente de lo que han sido las declaraciones injerencistas de los voceros, empezando por el presidente Obama, el secretario Kerry y otros voceros en los asuntos internos de Venezuela, y luego las amenazas permanentes de aplicar sanciones o legislar sobre Venezuela al margen de cualquier consideración del derecho internacional. Ya basta que el gobierno de los Estados Unidos se asuma una competencia que le corresponde a los organismos multilaterales como Naciones Unidas, como OEA, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pero más allá de eso, a seguir creando conciencia en Venezuela, ¿no? Porque ya conocemos el carácter imperial de... ¿Tú no has hablado con Kerry posteriormente? No, contrario a lo que él me dijo en Guatemala y que lo cumplimos cuando se produjo el caso Snowden. Él me llamó, yo le atendí el teléfono. Él en Guatemala me dijo: canciller, cuando haya una diferencia, usted y yo nos vamos a comunicar directamente. Bueno, nosotros en esta situación no ha habido manera que ningún funcionario de nuestro gobierno pueda establecer una relación con el Departamento de Estado que no sea, bueno, las agresiones, las amenazas, las injerencias, ¿no? Pero eso a nosotros nos tiene sin cuidado. Por ejemplo, me da risa, yo veía la declaración de un venezolano en Estados Unidos, un nacido en Venezuela. Como decía Sandino, es difícil creer que un nacional pida la agresión contra su propia patria. Pues alguien que tenga conciencia de lo que significa ser venezolano, venezolana, que lo lleve, que lo sienta profundamente en el alma, no puede ir a ningún país del mundo a pedir que intervengan, que sancionen a su patria, ¿no? Que nosotros estamos temblando por las sanciones. Se dicen, yo tengo una cuenta nómina en el Banco de Venezuela, ¿no? Al menos que la legislación de Estados Unidos también implique la congelación de las cuentas nóminas, donde a uno le paguen el salario. Entonces, nosotros no tenemos nada que temer al respecto, pero ¿y el daño a Venezuela? El daño a nuestra patria, el daño al pueblo común, ciudadano, como muchos han dicho,
Las bombas norteamericanas no van a discriminar entre quienes son chavistas y quienes son opositores, simplemente caen y después son daños colaterales. Daños colaterales, niños muertos, toda una infraestructura del país destruida, un país arruinado, un país en la miseria. Entonces, cada venezolana que pueda estar incluso hoy en la calle manifestando contra nosotros, piensen eso. Sumen su propia fuerza. Luchen por lo que creen, pero con sus propias fuerzas. No acudan a la intervención extranjera. Sean dignos hijos de Simón Bolívar, compatriotas que se nos oponen. Vamos a dirimir nuestras diferencias aquí y preferiblemente por la vía del diálogo, por la vía política, ¿no? Yo creo que este conflicto de naturaleza política, José Vicente, y lo digo con responsabilidad, debe tener una salida política. No es con la violencia en la calle y no solamente es que hay que hacerlo, aplicar la autoridad de la justicia, del Estado, pero los problemas políticos no se resuelven con medidas judiciales solamente. Se resuelven mediante el diálogo y mediante el reconocimiento a las reglas de juego existentes que son la Constitución y las leyes de nuestro país.